Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en 5 días. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Cabral y vamos a hablar con Manuel Cabral de algo que por lo menos para mí es novedoso, biotecnología. Porque normalmente cuando hablamos de tecnología, pues pensamos en tecnología de la información. Y pensamos en celulares, pensamos en internet, pensamos en todas esas aplicaciones que pues contribuyen hoy el diario vivir hoy en estos tiempos, hoy día en estos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo la tecnología se aplica a la biología? ¿Es eso posible? ¿Cómo contribuye eso? ¿Cómo lo hacen? Muy buenas noches, Manuel, Muy buenas bienvenido noches. a 5 días y Gracias por háblanos recibirme. de biotecnología, porque cuando a mí me hablan de tecnología, yo lo que pienso son en software y pienso en teléfono, pienso en internet, pienso Y lo en... junta con la biología y tiene la Ajá. biotecnología. Explícame cuándo surge esto, cómo surge, de qué se trata. Edifícanos. Bueno, todo empieza con lo que los americanos conocen como animal science, que es lo que nosotros conocemos como la producción animal. En 1920 sale un libro muy famoso que escribe el húngaro Karl Erecki sobre biotecnología aplicada a la carne, la leche y la industria O sea, cárnica. la tecnología aplicada a la biología, Y en específico la producción a los animal. animales. Ese fue el inicio de la biotecnología que luego se convirtió en lo que es hoy día una ciencia que abarca la medicina, abarca no solamente la producción animal, sino el procesamiento de alimentos eh, y todo eso. Eh, Hoy tenemos el boom de la tecnología basada en genes, que nace de la biotecnología, y gracias a la tecnología basada en genes podemos conocer el código genético que tiene cada ser vivo. Incluyendo seres humanos e incluyendo animales. Plantas, seres humanos, células, bacterias. El primer genoma que se secuenció completamente fue de una bacteria. Y como todos sabemos, el gen de nosotros es el manual de instrucciones con el cual el cuerpo realiza sus operaciones vitales necesarias para adaptarse al medio y desarrollarse en el medio que lo O sea, rodea. tanto los seres humanos como los animales, como las plantas, tenemos como un código genético, como Sí, un mapa genético. correcto, Y correcto. eso, o sea, ¿para qué sirve? El ¿Qué manual, información nos puede dar? el manual de instrucciones del ser humano, en esencia lo que sirve para codificar proteínas. La proteína, de ahí vienen las hormonas, que son las que regulan el funcionamiento del cuerpo. Eh, Nuestro código genético es el que le dice a mi cuerpo que yo tengo que tener los ojos amarillos, que es el que me da mi color de pelo, mi tamaño, que me da mi color de piel. Todas las características, desde que yo empiezo con, bueno, yo no quisiera dar una clase de biología aquí, pero las células eucariotas se multiplican de dos formas distintas, la miasis y la meiosis. La miasis son células iguales que simplemente se reproducen, como las células de tu piel. La misma célula se reproduce y tú constantemente estás mudando la piel. Pero la meiosis ocurre de manera muy especial cuando se juntan dos gametos. Los gametos son células que tienen la mitad del contenido genético que tienen las otras células. Conocemos el esperma y el espermatozoide y el ovario. Cuando ellos se unen, se crea la meiosis. Y de esas células, de una sola célula, de un solo huevo, que nosotros somos huevos en un principio, crece y se desarrolla todo el cuerpo. ¿Cómo? Con las instrucciones que está en el núcleo de la célula, que es el código genético. Conocemos los cromosomas y de ahí viene la hebra famosa de ADN que descubren James Watson cuando él plantea esa teoría, porque nosotros todavía no podemos ver el ADN, sino tener un concepto teórico de cómo se ve y cómo funciona.
Bueno, que ahí podemos, por lo que más conozco es, puedes determinar la familiaridad o el vínculo que tiene con una persona, Precisamente, pero me exactamente. imagino que también conociendo el código genético de una persona, podemos saber lo susceptibles que pueden ser algunas enfermedades. Precisamente, enfermedades congénitas, y hasta eso ha llegado la biotecnología. Eh, Ahora, nosotros podemos, antes de que nazca un niño, saber qué tipo de enfermedades, incluso características de apariencia del individuo. Podemos conocer el sexo del individuo. En la ganadería utilizamos el semen sexado comúnmente, que es muy útil, sobre todo en la ganadería bovina de leche, donde nosotros queremos tener la mayor cantidad de vacas posible que produzcan leche. No necesitamos tanto toro. Un toro me da para 25 vacas. Entonces, cuando se hace la meiosis, hay una selección aleatoria. 50% tú tienes de que salga macho, 50% tú tienes de que salga hembra. Pero si tú te vuelas ese paso y con biotecnología tú eres capaz de identificar cuáles células son machos y cuáles hembras, tú puedes seleccionar si la próxima generación de tu finca van a ser todas hembras. Y ahí puede tener una planificación de lo que vas a hacer con tu finca y con la producción que tenga ahí. Y al conocer también algunas enfermedades pudieran pues intervenir en ese código genético para la producción de nuevos animales, por ejemplo. Porque me imagino yo, en términos médicos, yo sé que, por ejemplo, con el cáncer de mama, el caso famosísimo este de Angelina Jolie, que pudo determinar que por sus genes era muy propensa, era casi seguro que iba a tener cáncer de mama y tomó la decisión de extirparse las mamas. Pon tú, eso es con una enfermedad, pero si pudiéramos determinar que son más resistentes a cualquier enfermedad, pudiera determinarse con la tecnología eso y hacer cruces para hacer mejores razas. Precisamente, esa es la idea, llevar a la biotecnología a ese punto. Eh, Nosotros podemos saber incluso la calidad de futuras generaciones, eh, haciendo proyecciones de mejoramiento genético y saber, bueno, dentro de 5 años yo voy a poder tener tal animal. Ahora es una tecnología que está todavía en tela de juicio para mucha gente, que es la ingeniería genética. Eh, ha- Hay toda una ola de personas y de movimientos que se oponen a organismos genéticamente modificados. Y ahí hay una controversia, la tecnología está en pañales, pero precisamente eso se busca en el mejoramiento genético. Por ponerte un ejemplo, con el maíz, que se dieron grandes avances en que el maíz fuera tolerante a un pesticida en específico, a un herbicida en específico. Cuando tú tienes una siembra de maíz, te crecen muchas malezas. ¿Qué pasa? Tú aplicas herbicida en el campo y eliminas la maleza, pero Sin afectar la calidad del alimento. no, elimina el maíz también. Puede eliminar mucho maíz cuando aplica. Entonces, genéticamente se diseñó un maíz que fuera tolerante a A esos a pesticidas. ese herbicida. Y entonces solo eliminas la maleza y tienes una planta sana. Y puedes aplicar mucho herbicida. Y de ahí es de donde surge la negatividad en cuanto a los organismos genéticamente modificados. La gente dice que daba cáncer, que crea problemas, pero no era el organismo, no es a mí yo creo que no es el organismo genéticamente modificado el del problema, sino la aplicación de herbicidas y plaguicidas Que contaminan. y dejan residuos químicos en los alimentos, y eso es lo que te provoca el cáncer. Ok, entonces, ven acá, con esto de que se oye mucho también en que los pollos para poder producir lo que le ponen hormonas y toda esta tendencia hacia lo orgánico, de que pareciera una moda o realmente, háblame un Para mí poco. es una moda, simplemente una estrategia de marketing. Y es verdad que a los pollos le ponen hormonas para que crezcan. No, no, no.
Habría que preguntarle a un pollero si le pone hormona o no. Yo entiendo La lógica que dice. que no es rentable. Por lo menos en este país tú estás gastando dinero en hormonas para criar miles y miles de pollos. La hormona es muy cara. Si nosotros tenemos problemas consiguiendo, costeando la materia prima, que es maíz, fibra, imagínate ponernos a echarle hormona al alimento de pollo, se nos va el dinero en eso. Los pollos, la crianza de pollo, que en este país está muy bien, te puedo decir, es un paquete tecnológico completo. Por eso muchas empresas, no solo aquí, sino a nivel mundial, de pollo han tenido tanto éxito, porque no dejan al productor solo, sino le venden un paquete tecnológico sobre el cual el pollero debe adaptarse. Y tú tienes que darle el alimento que te indican, en las raciones que te indican, con cantidades muy precisas. Que yo no creo que sea rentable gastar tanto dinero en hormonas, por lo menos en este país, en el engorde de los pollos. Sí, y en la reproducción. Sí, otra cosa muy diferente son los antibióticos que quedan como residuos en la carne, que se le aplican a los animales para evitar enfermedades, pero tanto como hormonas, yo no sé. Ok, entonces también hay otra cosa. Estamos hablando de hacer animales y productos de la tierra pues más sanos y poder tener el control a través del uso de la tecnología. Pero hay otros animales que también causan daño. O sea, vemos como hay un mosquito que produce enfermedades, ¿verdad? Como, dime el nombre porque a mí se me olvida. Dengue, chica. No, el nombre del mosquito. Aedes aegypti. Exacto, ese. Que provoca el Dengue, dengue, el Zika y la Lo que se chikungunya. conocen como los arbovirus. Ok, entonces también hay alguna forma de poder controlar, yo no sé si eliminar, si hay algunos animales que tienen Usted estaba algún leyendo objetivo. antes de venir a este programa, yo creo. No. Recientemente, Kevin Esbert diseñó en la Universidad de Carolina del Norte. Sí, pero yo creo que ese tema podemos desarrollarlo más ampliamente y poder, porque yo sé que ahí probablemente me hable de esa biotecnología y específicamente lo que es la energía nuclear. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y vamos a retomar en este mismo punto. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Pues continuamos con Manuel Cabral y estamos hablando de biotecnología y cómo contribuye esto a la producción de nuestros alimentos y cómo a la producción de los animales también. Y hablábamos de lo importante es de conocer el código genético y este código genético permitirnos tener animales más resistentes, poder planificar nuestra producción y no solamente los animales sino la tierra, y hablábamos también cómo se puede tener el control de los herbicidas de manera que no afecten a la producción de los vegetales y de los alimentos que consumimos los seres humanos. Pero también
y dejábamos para este segmento, Manuel, pues hablar de esos animales. Aplicaciones de la biotecnología en los mosquitos específicamente. Exacto. Estábamos hablando. Como te decía, existe un plan para acabar con los mosquitos y yo soy parte de ese plan. Pero ¿por qué acabar con los mosquitos y no eliminar o controlar? Así como decías que podemos determinar cuándo en el ganado vacuno, por ejemplo, vamos a tener machos y vamos a tener hembras. ¿No habría alguna forma que aplicando biotecnología de eliminar en esos animales que no hagan daño? Sí, en el caso del mosquito específicamente se puede, porque el mosquito transmite una enfermedad. No es igual que con otros animales que causan un daño físico. Nosotros conocemos en el país el gusano barrenador del ganado, que es el que causa la gusanera en los animales. Este gusano proviene de una mosca que deposita sus huevos en una herida abierta y se come la carne. Todos hemos visto la gusanera, sobre todo en seres humanos, los diabéticos, las personas que tienen pie diabético. Existe un programa a nivel mundial para erradicar esa mosca. Hay que erradicarla. El mosquito no es necesario erradicarlo para eliminar el problema. Pero, honestamente, ¿para qué nos sirve el mosquito? Yo en la universidad tuve un profesor de ecología, un ecologista muy conocido en este país, el profesor Roberto Sánchez, quien tenía una teoría de para qué posiblemente podrían servir los mosquitos, y es que cuando somos bebés, ellos pueden transmitirnos, pueden ayudarnos a desarrollar cierta inmunidad a enfermedades. Ahora bien, yo te decía... O sea, transmitiéndote una enfermedad te hace inmune. Entonces no Bueno. le veo sentido al mosquito. Yo te decía que Kevin Esper, de la Universidad de Carolina del Norte, descubrió lo que él conoce, lo que él llamó Gene Drive, que es un gen súper dominante, que es parte de la biotecnología y de lo que hablábamos de la ingeniería genética. El Gene Drive hace que ese gen sea siempre heredable. Es un gen súper dominante. Y Kevin Esper planteaba erradicar plagas introduciéndole un gen que solo le permitiera reproducir machos, por ponerte un ejemplo. Las hembras solo paren machos. Lo empezó en una de las islas de Hawái, donde las ratas eran un problema para las aves endémicas de esa zona. Las ratas que fueron introducidas se estaban comiendo, las aves que no, como tenían durante miles de años, vivían ahí, no estaban acostumbradas a los ratones, no tenían mecanismos de defensa. Lo que él plantea es introducir ese gen en la población de ratones y que luego se cree una reacción en cadena donde... Para que se mueran todos los ratones. No se mueren, paren macho, paren macho, paren macho. Y luego los machos no contaminan. No, los machos no se reproducen entre ellos. Ah, verdaderamente. Sin hembras, no. Sin ustedes el mundo no es posible. Ah, ¿verdad? Entonces, lo mismo plantean ellos hacer con el mosquito, se podría hacer. Okay. Hay otras tecnologías que se aplican al tema del mosquito. Incluso tenemos una aplicación que diseñó un dominicano, que él puede detectar dónde van a brotar epidemias. Tenemos las aplicaciones como por ejemplo la técnica del insecto estéril, que busca propagar mosquitos machos estériles. Cuando se aparean con la hembra no son fértiles, entonces no hay... Pero ok, producimos mosquitos varones, masculinos, ¿verdad que sí? Producimos ratones, no ratas, ¿verdad? O son, pero que sean varones. Solamente. Entonces, controlamos la reproducción, pero y ellos entonces, esperar que ellos se vayan naturalmente eliminando, porque a través del tiempo... Una reacción en cadena, se crea una reacción en cadena. Óyeme, pero es muy esperanzador pensar que podemos vivir en un mundo sin mosquitos y sin ratones. Eso a mí ¿Y las cucarachas? ¿Qué hacen las cucarachas en el mundo? Mira qué es lo que pasa. Las cucarachas tendrán su función. No le he analizado tanto como el mosquito.
Asunto es que la tecnología que tenemos disponible en el momento solo nos permite trabajar con animales que cumplan con cierto ciclo de vida. Por ejemplo, las moscas, al igual que los mosquitos, son insectos, luego son huevos, luego son larvas, y luego, entonces, la técnica que se está aplicando ahora mismo, que se utilizó en el país en el 2015, si mal no recuerdo, requiere que los animales los esterilicemos en su etapa de pupa. ¿Cuál es la etapa de pupa? Cuando Larvaria. capullo, cuando está capullo. Tú tienes el insecto, la mosca pone O sea, háblame de los mosquitos, que yo sé mejor de los mosquitos. Cuando ellos son gusarapos. Cuando son gusarapos. Cuando son gusarapos no, cuando están duritos. Después de gusarapo. Ok. Tú lo ves que se quedan flotando como un huevito. Ok, como una cabecita grande y como con una colita. Exactamente. Después cuando se quedan duritos, ahí tú lo conviertes estériles. Ok, ya no se reproducen más. Lo que pasa es que hay muchos insectos donde el macho practica la poligamia y la hembra practica la monogamia. La hembra solo tiene un macho. O sea, los animales también. Sí, nosotros somos animales. Nosotros somos animales. El asunto es que nosotros creamos un sacrificio consciente de solo tener una pareja. Pero los mosquitos no. Los mosquitos pueden tener muchas hembras, pero la hembra solo recibe un macho. Entonces, cuando la hembra recibe el macho, ella entiende que está fecundada y ya no recibe más macho. Pero ¿qué pasa? Sus huevos son estériles, son infértiles, no pare. Y ese macho va copulando muchas hembras. Pero como quiera, no importa cuánto copule, porque no va a producir más mosquitos. No va a producir. Y tú creas igual una reacción en cadena donde tú eliminas la plaga. Entonces, es totalmente posible. Hay gente incrédula, dice, no es posible tú erradicar una especie, pero sí, y lo hemos visto en este país. No con especie nativa, pero con un brote que hubo, como te dije, en el 2015. ¿Y de qué fue el brote? Recuérdamelo. De Ceratitis capitata, la Ajá. mosca de la fruta, la quinta peor plaga del mundo. ¿Esa es la mosquita del Mediterráneo o La no? mosquita del Mediterráneo. ¿Y qué era lo que le hacía? ¿Qué pasaba con esa Un mosquita? daño físico, se come la fruta, la larva de ella. La mosca va a la fruta, pone huevos, los huevos eclosionan en gusanitos y el gusanito se come la fruta. Pero ¿qué pasa? Esa mosquita te pone miles de huevos, que se reproduce de una manera impresionante. Nosotros tenemos mucha barrera natural, tenemos una barrera natural que es el mar, nosotros somos una isla, pero en esta ocasión, lamentablemente, había un cargamento de productos agrícolas en tránsito en el país y nos contagiamos, porque el país no surgió un brote. Ok. Hubo que atacar eso inmediatamente porque hay impedimentos de exportación a ciertos productos cuando tú no cumples con las condiciones fito o zoosanitarias que requieren los países a donde exportamos, como la Comunidad Europea, Estados Unidos. Eso es muy interesante. Entonces, no solamente podemos, aplicando la biotecnología, hacer alimentarnos mejor, sino eliminar ciertas plagas que que impactan negativamente la salud de los seres humanos. Y como decías, es posible hacerlo en el país porque ya se ha hecho antes. Se ha hecho antes, en ese caso, con tecnología nuclear. Todavía la técnica del gene drive, que es lo que hablábamos de ingeniería genética, no hemos tenido un caso en el país, que es una técnica que a mí me agrada mucho porque crea una reacción en cadena y luego de que tú introduces el gen en la población, trabaja solo. ¿Qué pasa? Tú pierdes cierto control cuando tú estás liberando animales estériles, tú controlas de dónde tú los liberas. En el caso del mosquito, no queremos erradicarlo todo porque sería muy, muy difícil, pero por lo menos donde hay brotes de enfermedades. Si tenemos un animal genéticamente modificado, se va a propagar de manera incontrolable en la isla. Sí, se pueden modificar, estamos viendo según tú nos explicas, para beneficio
Para tanto de la agricultura, tanto de los animales y, tanto de los seres manera humanos. sostenible. Y de manera sostenible. Porque la alternativa más común que tenemos ahora es la aplicación de insecticidas, que todos sabemos que causa mucho daño. Mucho daño. Porque no es un ataque selectivo. El mosquito va directo donde la hembra y no crea ningún impacto en el medio ambiente. Eso sí. Nos debes hablar también, no sé si nos dará tiempo en este momento, del concepto de lo que es orgánico. Pero, mientras tanto, no vamos a conformar con todo esto para ir procesándolo, sabiendo que la energía nuclear y la biotecnología de manera específica puede contribuir. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos y por edificarnos en temas tan interesantes y tan útiles para todos los seres humanos. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en 5 días.